Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos a este espacio aprendiendo de los errores y aciertos de mamá, papá y también de la escuela. Y el día de hoy tengo conmigo a un gran amigo, él es Alfonso García Williams y quiero comentarles que este mes de junio vamos a dedicar este espacio, intentaremos que tener más papás, pero bueno, sobre todo en este mes de junio que es el mes del padre, intentaré que tengamos aquí con ustedes a varios papás. Y Alfonso, pues es papá de Camilo, de Steffi y de Patricio, mejor conocido como Pato, ¿no? Que Patricio Así tiene es. 19 años y bueno, pues Patricio es el que llevó a Alfonso a hacer, creo que parte de lo que hace. Alfonso, muchas gracias por aceptar esta invitación. Feliz de platicar contigo, Lola. Gracias Sí, a ti sí, a y mí con ustedes. también. Sí, 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 que ya hacía rato. Y quiero decirles que Alfonso, además de papá, pues también es docente. Y es un docente que se ha dedicado al tema de la inclusión por muchos años. Así que aquí tenemos una doble experiencia como docente, bueno, como docente, director de escuelas incluyentes y como papá. Pero vamos primero como papá, Alfonso. Claro. Yo sí te quiero preguntar, cuando tú te enteraste por primera vez, o sea, sobre el diagnóstico de Patricio, ¿qué edad tenía Patricio y qué viviste en ese momento? ¿Qué recuerdas haber vivido, experimentado en ese momento? Pues mira, ya se había agotado la negación y el autoengaño. Ya habían sido muchos meses de estar buscando otras explicaciones racionales y de pensar que eran retrasos en el lenguaje. Y fue en algún viaje a Cozumel, justo donde estuvimos observando cómo movía la manita y ya era como un aleteo de su manita que me parecía muy singular. Y como que en ese viaje empecé a tomar conciencia de que había algo más y que había que verlo y tener el valor de voltear a un especialista, porque también en esto de que soy pedagogo, pues empezaba yo a hacerla de psicólogo, que no soy psicólogo, y me metía mucho a internet y empezaba yo a leer y empiezas a prediagnosticar. Hasta que alguna buena amiga verdaderamente psicóloga me dijo, no quieras ocupar tantos roles, tú ahorita eres papá y ve con un especialista y sal de una vez por todas de tus dudas. Sin embargo, antes de ir con el especialista vivíamos en Cuernavaca y decidimos ir a ver un neurólogo que nos recomendaron y el neurólogo fue muy frío en decirnos, sí, con una observación muy somera nos dijo que tenía autismo y que de todas formas fuéramos a un centro especializado. Entonces yo creo que en ese momento en que nos lo dicen por primera vez y que empieza la evaluación, ya empezamos mi esposa y yo como a tomar conciencia y ahí cae el balde de agua fría y viene a cerrarse cuando acaba la evaluación de este centro de diagnóstico. Pero yo creo que desde el neurólogo, ¿no? Y, y pues sí, es francamente difícil. Yo creo que yo no lo pude ni hablar, yo estaba como en shock. Yo estuve en shock varios meses y no podía yo articularlo y compartirlo. Eh, y empieza cada quien en la familia a tener diferentes formas de trabajarlo. Yo empecé a leer, empecé a meterme a talleres, a cursos, pero lo hice de manera un poquito obsesiva. Sin embargo, allí encontraba yo salida. Y, y mi esposa siguió un tiempo mucho mayor en el autoengaño. Ella decía que era un déficit de atención y que el lenguaje podía llegar después. Y bueno, te puedo decir que es muy difícil al principio. Hasta que pasa un tiempo, lo platicas, lo actúas, lo lees y empiezas a encontrarle sentido. Pero se dice fácil y toma tiempo.
Mucho tiempo. Oye, Alfonso, ¿qué edad tenía Patricio cuando tú ya veías cosas que eran extrañas, pero no tenía el diagnóstico? 2 y medio. A los 2 y medio empezamos a notar cosas curiosas. Se paraba en los pies de las personas en la playa y observaba los pies. Eric también. Y yo les decía que era fetichista y ya nos acabábamos riendo todos. Sí, claro. Y luego empezó el aleteo finalmente. Y sí había un retraso en lenguaje. Y sí, ya hacia los 3 era mucho más evidente, antes de cumplir 3 y cuando cumplió los 3. Ya era así. Alfonso, y ahorita dijiste algo que tú te metiste a leer libros, a tomar cursos, y yo no sé cuál era tu experiencia mientras más leías. Yo te comparto desde mi punto de vista, desde mi experiencia, además de que yo vivía en Estados Unidos y leía en inglés y mi inglés en ese momento era pésimo y casi no entendía nada, tenía que leer junto con un diccionario. Entonces, yo tenía tanto autismo como mi hijo, ignorante a más no poder, no solo del autismo, sino del idioma. Pero mientras más entendía del autismo, más me preguntaba, ¿y yo cómo voy a criar a este niño? Ajá, ¿cómo le voy a hacer? Sí, sí. No sé cuál era tu experiencia. Mientras más te informabas, no hubo un momento en el que sentías, esto está demasiado complicado, ¿cómo le vamos a hacer? Pues sin duda entrábamos en muchos dilemas y luego el tiempo no te ayuda. Hay algunos especialistas que nos hablaban de que el tiempo era ya, que en cierta medida tiene algo de real, pero tienes que cuidar el equilibrio en una familia y que ver a todo el sistema, no nada más una parte del sistema. Entonces nos presionaban mucho con el tiempo, con actuar y yo creo que yo empecé a encontrar empatía. Mis primeros libros que caen en mi mano son papás que han escrito. Entonces leer a un señor que se llamaba Kaufman, bueno, ese señor me ayudó muchísimo porque además él sí justifica la tipicidad. Y a mí me parecía muy poco, poco comprensivo de los psicólogos que me decían que no lo dejara yo perseverar en sus atipicidades. Pero había ciertos momentos en que ya llegábamos a la casa de regreso y él disfrutaba tanto su atipicidad y empecé a tomar algunos de los consejos de Kaufman y a repetirlas con él y se reía de verme a mí también haciendo lo que él hacía y empiezas a ver todos los dejos de intelectualidad que están ahí y los no verbales que te dicen tanto. Y bueno, encontré empatía en los libros. Creo que mis primeros libros fueron de papás y de mamás con niños en el espectro y me los devoré, ¿qué te puedo decir? Y, y pasas, fíjate qué curioso, pasas a las preguntas existenciales. Yo tenía 30 y tantos años cuando esto pasó y sin embargo decía yo, ¿qué va a pasar cuando yo falte? ¿Me entiendes? Te vas tan lejos que no te das tiempo de ir por pasos, sino que yo ya me iba a las preguntas existenciales. Claro, Y esas eran las que no podía yo resolver porque algún día me tenía que morir, ¿no? claro. Y Y, además las que dan miedo, además las que dan miedo, dan sí, mucho miedo. sí, así es. Entonces, vas aprendiendo, vas adaptándote. La lectura me sirvió para recibir otro input de otros papás. También leí un psicólogo mexicano que se apellida Garza, Francisco Javier Garza, Ah, que sí, no sí, sé sí. cómo cayó a mis manos su manual y bueno, ese manual me ayudó a llorar, a entender y a hacer mi propio manual. Y acabé haciendo un manual que se llamó Pro Patricio o Pro Pato y que ayudó a que toda la familia fluyera, porque había un momento en que ya no sabía la familia, los primitos, ya no sabían qué hacer. Era tal, de los 2 a los 4, fuera tal el nivel de hiperactividad, de conductas difíciles, que la familia misma se quedaba en shock. Cuando les hago este manual propato, les digo de qué se trata, cómo pueden ayudar, qué esperamos conductualmente de ellos, empieza a fluir la familia y realmente nos empiezan a brindar los apoyos que requerimos. Entonces siempre hubo este elemento de irnos adaptando, pero de actuar.
nunca me estuve pasivo, no, aunque fuera leyendo, pero estaba yo haciendo algo. Fíjate que ese manual que nombras, no lo he leído, pero me lo han nombrado y a él lo he escuchado en algunas conferencias y me parece que es genial. Me parece que es muy, muy bueno. Vamos a traerlo, vamos a invitarlo. Seguro, Oye, sí. y ese manual Propato, cuéntame del manual, porque yo también hice uno, pero no creo que se parezca al tuyo. El mío era con fotografías y algunos Sí, escritos, y le hice un igual. manual a cada quien, a los primos, a mi mamá, a los papás de Carlos, el papá de Eric, o sea, me puse a repartir manuales por todos lados. Pues Este, fíjate, qué curioso. Pero tú fuiste más personalizada, tú le diste a cada miembro de la familia lo que querías que leyera. sí. Yo a todos les di el mismo y empecé por definir un poquito lo que necesitaban saber. Y ya para entonces ya había aprendido hasta cómo ponerlo en palabras más amigables y no asustar a la familia ni tampoco mentirle. Y entonces ahí decía de las abuelas qué se esperaba, porque las abuelas querían ayudar, pero no acababan de ver cómo. Y de las conductas y del azúcar, de qué le podían dar de comer y que no. Realmente nuestro problema era más lo que se veía era hiperactividad en ese momento y conductas disruptivas. Y el darle azúcar no nos ayudaba, ¿no? Entonces, es un Y, manual y la que abuelita con la paletita, el chocolatito, mi sí, niño. no, ojalá fuera Toma este. para que se calme un heladito. Sí, malvavisco, si podían, le daban, ¿no? Ajá. Entonces, ese manual lo valoraron mucho en la familia y vi que se sumaban y luego también tuve muchas cosas buenas en la escuela cuando empieza a haber información y acercamos a esta clínica que había diagnosticado a Pato, pues va a la escuela y empiezas a ver cómo se hace un equipo grande y que los contextos tienen comunicación, se comunica la familia con la escuela y ponen al niño en el centro, qué decisiones vamos a tomar para que las cosas salgan bien, ¿no? Claro, claro. Ahora, Alfonso, aquí yo voy a hacer un breve paréntesis porque en esa época tú ya estabas en el colegio donde yo te conocí. Sí, claro, ya Ya, era yo el director de esa escuela, ya eras director. O sea, tú eras director de esa escuela desde antes que diagnosticaran a Patricio. Ok, desde antes que naciera Pato. ok. Pues yo les quiero comentar y Alonso me corregirá que creo que la llegada de Pato a la escuela probablemente marcó un antes y un después en esa escuela. Estoy casi segura. O sea, sin haber conocido esa escuela años atrás, cuando a mí me dio la oportunidad, Alfonso, de ir a dar una charla para los padres en esa escuela, realmente quedé fascinada con la manera en la que se trabajaba con los niños, porque es una escuela incluyente, ¿no? Tenían un programa muy hermoso, me tocó entrar a los salones de clase, pero además no solamente era autismo, tenían de todo Sí, tipo sí. de necesidades específicas. Entonces, yo creo que esa escuela Pato marcó un antes y un después, no solo en la vida de tu familia, sino en esa escuela, ¿no? En esa Sí. escuela. ¿Y cómo ocurrió que empezó la, la escuela a convertirse en una escuela incluyente? O sea, ¿cómo empezaste a involucrar a toda la gente adentro de la escuela para que, pues para eso, para que se involucraran? Fíjate, Lola, que la mayoría de personas piensan que inició con Patricio, pero poco antes de Patricio, cuando el Pato tenía como un año, llega un médico cirujano a la escuela para pedirme que reciba yo a su hijo. Y también estaba lo que en esa Mm, época llamaban más un trastorno generalizado del desarrollo. Y de esos papás envidiables que quisiera uno tener muchos, que nos llevaba ayudas, que nos motivaba siempre al equipo. Y al año llega Pato. Entonces esos dos niños, digamos, el hijo del doctor y Patricio, son los que empiezan a generar una cultura. Y al principio yo decía, pues que las personas se comprometían mucho también por la fuerza del director, era el hijo del director. Pero con el tiempo te das cuenta que Pato toca muchas vidas, que no tiene que ver con el director, que él tenía su propio ángel para pedir ayuda y para obtenerla.
y llego a vivir en cualquier lugar donde lo he llevado conmigo, inmediatamente los vecinos ya lo quieren, lo llaman por su nombre. Saca lo mejor de las personas tener un hijo como Pato. Entonces te decía yo que sí hubo un cambio impresionante en cómo trabajábamos. Aprendimos a trabajar colaborativamente. El director de la escuela antes no se sentaba con las profesoras de preescolar a planificar, a echar ideas, a llevarlas a cabo, a probarlas. Hicimos todo un design thinking en torno a la inclusión y el ambiente fue impresionante y la forma de estar en iguales, el ambiente de confianza que necesita un trabajo en equipo no se había dado antes. Entonces sí fue muy transformador y vinieron muchos niños detrás de Patricio y empezó a cambiar la escuela de ser una escuela muy centrada en lo cognitivo, en la competencia o competitividad, a tener un cariz mucho más humano, a ver otra mirada, a ver al ser humano de manera holística. Y sí te puedo decir que hubo toda una revolución con la inclusión en este colegio. Claro. Y hace poquito, hace no mucho, dejaste esa escuela, te mudaste a otro estado de la República, bien lejos de donde estabas, y ahora eres director de otra escuela. Y llegas y esa escuela ya sabe algo de inclusión, ya empieza, ¿o cómo te la encontraste? ¿Sabes? Me da gusto ver pues que tocan a la puerta los papás y los alumnos. Antes no tocaban a la puerta a los alumnos con ciertas condiciones. Entonces, hoy tocan a la puerta porque saben que el colegio tiene algunas experiencias. Me dio gusto ver que alguno tocó la puerta porque estaba yo ahí y no sé cómo supieron de mí. Mm. Y, y estamos haciendo, hay cultura de dónde, pero falta una metodología de trabajo. Todavía el asunto colaborativo no se da al 100, pero estamos trabajándolo. Las personas no se dan cuenta de todo lo que pueden crecer en este grupo con el alumno al centro, en el que se escucha el neurólogo y la abuelita y el profesor de grupo. Es todo un ejercicio de empatía del que derivan qué barreras tiene este alumno y Exacto. cómo las vamos a superar. Y solo así Se se dice muy puede, fácil, solo sí. así. No, no es fácil, no es fácil, no Y es me encuentro fácil. en un colegio nuevo en donde los maestros dicen, pero ¿cómo? ¿Vamos a traer a los papás? ¿Pero qué no primero lo preparamos? O sea, sí, ya preparamos, ya todos hicimos reportes del alumno, ya está todo listo, ya nada más necesito una actitud positiva de todos, que destaquen las fortalezas y luego digan, pues, qué barreras están encontrando ustedes y pongamos algunas ideas en la mesa, pero les cuesta trabajo, tienen miedillo, entonces Claro. hay que romper. Bueno, pero yo sé que tú te vas a encargar de eso, Alfonso, eso me queda claro. Claro, Eso me me queda encanta. claro. Y bueno, mucha gente se estará preguntando, pues, ¿dónde está Alfonso? Que queremos ir a esa escuela. Digo, a lo mejor algunos de los que te escuchan aquí, están viviendo en donde vives tú. Pues ya diles, ¿no? Estamos en Cancún, en Global Academy. En Cancún, en Global Academy. Así que si alguien está por allá o conocen a alguien por allá, pues ya saben a dónde ir a buscar a Alfonso. Y fíjate, Alfonso, te voy a comentar, voy a aprovechar porque yo en estas entrevistas a veces aprovecho para compartir también algo de mi experiencia, ¿no? Ahorita que estás hablando de esta parte en donde el niño es el centro, pues en ese entonces yo vivía en Estados Unidos y teníamos los planes individuales de educación para Eric cada año. Y a pesar de que se invitaba a todo mundo, a la larga las decisiones no las tomaba todo mundo. Terminaba tomándolas el sistema. Y yo conocí a una psicóloga que trabajó con Erika ya fuera del sistema escolar, que era la doctora Platzman, que nunca se me va a olvidar. Ella es especialista en floor time. Y ella me dijo, Lola, tú tienes que promover que eso ocurra, o sea, que Eric sea el centro. Y si en la escuela no está ocurriendo, entonces saca a la gente de la escuela y tráela a tu casa. Y le dije, ¿cómo? Me dice, invítalos a tu casa. Organiza tú la reunión en tu casa.
Me dice, la primera reunión yo voy contigo, te enseño cómo moderar esas reuniones y después tú lo haces. Dice, pero vamos a hacerlo de una manera muy amigable. Entonces, organizamos una cena en donde se le invitó a todo mundo que intervenía en la vida de Eric. Maestras, acompañantes educativas, terapeutas de dentro y fuera de la escuela, en fin, eran como, que además es impresionante ver el equipo de gente que interviene en la vida de tu hijo, porque invitamos hasta a la maestra de educación física, a la de canto, a todas, a todas. Qué grandiosa idea, ¿eh? Era un gentío, eran como 20 o más. Y eso es impresionante porque hay familias que dicen, no, es que yo no recibo ayuda. Y yo digo, ¿sabes qué? Los invito a que cuenten, los invito a que cuenten. Entonces, en estas reuniones era muy interesante porque lo primero que hacíamos era cada persona se presentaba y decía qué función llevaba a cabo en relación a Eric. Y hablaba un poco de los objetivos en los que estaba trabajando, de manera muy informal, ¿eh? No habían documentos, no, nadie estaba tomando notas, nada. O sea, era una cosa, claro, primero llegaron y ya sabes, les das algo ahí como para empezar, les sirve su vinito, una cervecita, ¿no? Para que les pone su música. Después nos sentamos todos, todo mundo se presentó, habló de lo que estaban hablando, pero lo maravilloso de esa reunión es que mientras se presentaban y hablaban sobre cuál era lo que estaban trabajando con Eric y en qué se estaban enfocando, los objetivos, creo que ellas iban como cruzando, diciendo, ok, tengo que hablar con esta, tengo que hablar con esta, tengo que hablar con esta, o tengo que decirle esto a esta. Entonces, esa era precisamente la intención de esa dinámica, porque después o sea, les decíamos, bueno, vamos a servir la cena, evidentemente no había una mesa para todo mundo, entonces la gente comía pues con tu plato en la pierna, pero les invitábamos a que se sentaran junto a las personas con las que pensaban que tenían que conversar respecto a lo que estaba pasando con Eric. Y no sabes qué fabuloso. Cenaban, después pues ya venía la hora del postre, Eric salía y era como el centro de atención de todo ese gentío que estaba ahí, Iván también, su hermano. Entonces, esas reuniones las llevamos a cabo como por 8 años y nos resultó magnífico, porque además haces una sinergia con la gente, porque todo el mundo quiere lo mismo, todo el Sí, mundo quiere lo mismo. ese es el círculo virtuoso de Exacto, pero la psicóloga generosidad, me de reconocimiento. enseñó que yo sacara eso de la escuela para mi casa. Y eso a mí me dio mucha experiencia en parte del trabajo que hago hoy. Me dio mucha experiencia, cómo tú sacas la escuela y la llevas a tu casa. Este, y, Genial. y desde ahí tú dices lo que quieres. Invitábamos hasta a la directora de la escuela. No fue siempre, Menos- pero... a menos que seas el director, porque ahí ya puedes hacerlo en la escuela. Ahí te llevaba yo cierta ventaja. Sí, sí, definitivamente, definitivamente, pero bueno, Pero nada. fíjate, Lola, los 504 y la legislación en Estados Unidos y en algunos otros países a veces puede tener más peso que el sentido común. Si el 504 dictamina una cosa o quita otra, y lo que tú hacías era sentido común, se escuchaban todos, veían las necesidades, priorizaban. Y en cambio a veces la legislación es tal y tenemos que seguirla y no va por ahí, porque Ujú, el sentido común debe prevalecer y cada joven, cada niño es diferente. exactamente, exactamente, exactamente. Y a veces lo que tú quieres es que se cruce lo que está pasando, bueno, no a veces, siempre. Quieres que se cruce lo que está pasando adentro de la escuela y afuera de la escuela. Se tiene que cruzar. Sí, sí, sí. Porque el niño avanza o la niña avanza mucho más rápido, o sea, es diferente, es diferente. Yo quisiera que todas las escuelas entendieran y todas las familias entendieran el valor de este cruce, La ¿no? persona es la misma. Exacto,
Exacto, porque a la larga muchas veces hay papás que pueden quejarse de las maestras o maestros que pueden quejarse de los papás, pero yo digo, no involucren sus temas personales. El tema es el niño. No si ustedes se caen bien o se caen mal. El niño, la niña es el tema, Sí, por supuesto. ¿no? Ya no te acabé de comentar, pero algo que me ayudó mucho es ayudar a otros papás. Eso creo que cerró mi círculo. Sí, leer, aprender, los testimonios escritos me ayudaban, pero el empezar a ayudar familias a nivel personal, no como director de la escuela, ahí también empecé a ayudar. Pero irme a tomar café en la tarde con familias, hubo una época en que tuve cafés casi cada semana y salía yo con muy empoderado de esos cafés. Realmente Claro. me ayudaba muchísimo. Y lo hice un buen tiempo. Y bueno, lo sigo haciendo, pero ya no de la misma manera, ¿no? Trabajamos con grupos de papás y demás. Pero todo eso ayuda a ir sanando y enfocándote en la acción. Exactamente. Qué bonito, Alfonso. Me llama la atención cuando algún papá hoy por hoy me lleva un niño, una niña, un joven, y el lenguaje que usan es lenguaje de problema o de déficit, porque me hace ver que el proceso de aceptación no ha avanzado lo suficiente. Entonces, bueno, lo hay, ¿no? Hay papás que me presentan a una señorita de 15 años y hablan con lenguaje de problema. Claro. Claro. Y a la larga, Alfonso, los problemas son los mismos. O sea, si uno toma, bueno, problemas, entre comillas, que te comentan los papás, si uno los pudiera poner dentro de un cuadro de cuatro, dividir un cuadro en cuatro y ponerle tipo de problema a cada cuadro, todos los problemas que traen, que te cuentan que traen, lo puedes poner aquí, 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 aquí. Y hay veces que los papás lo viven como si fueran problemas únicos, pero no son únicos. Abarcarán toda tu realidad. Exacto, exacto. Pero qué bonito. Y cuéntanos de Pato actualmente, Alfonso, porque mucha gente quiere saber, bueno, ¿y qué está pasando con esos jóvenes, adolescentes, adultos en este momento? Ah, Cuéntales de Pato, te quiero decir una cosa antes de hablar de gracias a Pato. Pato, gracias a Pato es que empezamos a dedicarnos muy duro a la educación inclusiva. Después de que superé el leer de autismo, hubo un momento en que dije, ya no le voy a leer más de autismo, voy a leer de educación inclusiva, que es lo propio. Y en algún momento el Bachillerato Internacional, que es una organización mundial de escuelas, estaba reformando justo la parte inclusiva de sus programas y por algún motivo contactan conmigo y tenemos buenas conversaciones y empiezo a trabajar de la mano con educadores muy interesantes en diferentes países. Y entre una señora de China, una norteamericana y yo hacemos un curso que se llama Cómo crear aulas inclusivas y que lo he impartido como en 30 diferentes ciudades en Estados Unidos, en América Latina y en Europa. Entonces empieza para mí a un nuevo mundo que es la educación inclusiva y me dan un rol muy protagónico, me llevan a trabajar en La Haya por temporadas, me dan todo lo que son ediciones de educación inclusiva, todas pasaban por mi revisión o hacíamos grupos de trabajo, hicimos una guía para la educación inclusiva que ¿Y hoy usa dónde el está esa bachillerato. guía? ¿Está Eh, accesible? yo creo que sí, está disponible para los colegios, Ok. pero, pero me parece que sí, con todos los derechos de autor, la comparto cuando gusten. Y entonces entro en un mundo que ha sido muy gratificante para mí y que sin Pato no lo habría yo tenido, ni habría yo tenido la mirada de un educador holístico. Te lo digo sinceramente. Iba Claro. yo por otras líneas de educativas y volteó mi mirada muy radicalmente. Sí. Pero bueno, Y ahora sí, ahora cuéntanos de Pato. ¿Cómo está Pato, ahorita? ¿Qué hace? por mis movimientos de ciudad y todo, creo que puse mucho a mis hijos también en cambio y pusimos a prueba muchas cosas. Creo que me ha costado más trabajo a mí el cambio que a Patricio, porque Patricio ya trae un sistema inclusivo de tantos años y tan bien hecho, que él llegó a su nuevo grupo en Playa del Carmen, donde vivimos, y se presentó con sus compañeros de segundo de preparatoria usando un PowerPoint.
Ay, no, y se sentó y puso atención como él está acostumbrado. claro. A los que nos costó mucho trabajo fue a los adultos, a los profesores, pero él tuvo unos avances increíbles y él ha ido superando, porque después de que salimos de Playa del Carmen para venir a Cancún, pues ya no había esta opción de escuela inclusiva. Y entonces él me dijo, pero bueno, ¿cómo que no? Pues yo voy en segundo de prepa, ¿cómo de que no va a haber escuela inclusiva? Y entonces empecé a trabajar con él que había que ver otras opciones, que él ya necesitaba empezar a trabajar un poco. Y el profesor de apoyo entonces me sirvió más para empezarlo a capacitar en... Él maneja muy bien el iPad, le encanta el doblaje, conoce algunos apps y lo capacitamos en que pudiera identificar la rapidez de las redes que usa el colegio. Todos los alumnos en la escuela usan iPad para aprender. Entonces hay muchísimas redes y Pato tiene que ir todos los días un par de horas a revisar que las redes estén en situación óptima para operar. ¿Qué tal? Lo hace en compañía de su profesor de apoyo, luego juntos hacen un poco de ejercicio y luego tiene aquí en la casa responsabilidades que hacer. Entonces ha sido una nueva etapa entre el estudiante y el trabajador. Nos ha costado trabajo, pero ha desarrollado nuevas habilidades y me ha sorprendido nuevamente. Claro, y además seguramente tú también has desarrollado nuevas habilidades. Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que no entendemos, o sea, si los padres no somos capaces de aprender nuevas habilidades, los hijos, mucho menos. Ahora, no quisiera yo quedarme con platicarte puras cosas bonitas. Todo lo Claro, asimilo bien, pero en algún momento normalmente le dejo su desayuno cuando salimos en diferentes horarios. Y algún día le dejé su desayuno y él decidió eh, calentarse unas tortillas y no apagó bien el gas. Afortunadamente ese día pasó por él el profesor de apoyo un poco más temprano y lo logró sacar y se fue el gas y no pasó a mayores, pero hasta los vecinos les llegó el olor a gas. wow. Entonces sí me he dado cuenta también que tengo que tomar nuevas precauciones porque Pato pasa tiempo solo en la casa. Sus hermanos están, uno vive en Guadalajara, Steffi está tiempos en la Ciudad de México, tiempos aquí. Entonces pasamos mucho tiempo solos, que también ha sido una realidad para mí. Y tengo que tomar algunas precauciones, porque aunque Pato lo puede hacer, a veces son pequeños descuidos que pueden ser importantes, ¿no? Definitivamente, y además que ese tipo de incidentes le recuerdan a uno a qué nivel de detalle tenemos que trabajar las cosas con ellos, ¿no? Y me puede pasar con la niña de 13 años igual, ¿eh? No quiere decir que nada más sea exclusivo de Pato. Sí, claro, claro, pero a lo mejor con Steffi se lo vas a decir un par de veces y probablemente, ojalá, Sí, ojalá, ojalá lo es recuerde. distraída. Ya no digo nada porque no sabemos. Sí. Pero bueno, lo No que quiero sabemos. hacer ver es que hay nuevos retos. Yo tengo que prepararme nuevamente. Yo aprendí mucho de trabajar con niños y niñas en el espectro. Hoy tengo que saber trabajar más y mejor con adultos. Sí, Y ese es mi reto como papá, el moverme ya a ver opciones y a seguir asegurando que Pato tenga una vida de rutina, de ejercicio, productiva, que se sienta importante porque él sabe muy bien cuándo es importante y cuándo no lo es. Entonces, ese es mi quehacer hoy por hoy. bueno, pues me avisas qué podemos hacer juntos porque yo también estoy en esa etapa. Yo creo que vamos construyendo mientras los hijos van creciendo, ¿no? Habrán adultos que nos puedan guiar, que nos llevan la delantera en experiencia, pero a la larga, pues uno va construyendo mientras los hijos van creciendo. Acuérdate que yo he roto todos los mitos del autismo. A mí me decían que no hablaban, que ya sabes lo que te dicen al principio, que no leen las emociones. Pato es el primero que lee todas mis emociones. Yo sé que no es con todos, pero mis emociones las lee. Es el único de mis hijos que se cerciora de que nos vayamos a dormir todos contentos, que nadie esté enojado con nadie.
si me veo un poquito serio con alguno de mis otros hijos, me dice, papá, ponte contento, por favor, con Camilo, con Steffi. Mi vida. Tienen una dimensión que valoramos tanto, ven otras cosas en la vida, te mueven otras cosas. Entonces, bueno, pues qué te puedo decir, él le añade muchísimo a mi vida. Definitivamente, definitivamente que sí añaden mucho, añaden mucho. Alfonso, mil gracias por, bueno, aquí está pasando una ambulancia que se oye perfectamente. Mil gracias por compartirnos todo esto. Y bueno, si alguien que esté escuchando quiere entrar en comunicación contigo, tú quieres que compartamos tu correo electrónico, Con mucho ¿sí? gusto, lo digo, No, haga no, ya. lo voy a poner aquí arriba. Ese es el que yo tengo, ¿no? Ok. Así que lo voy a poner aquí arriba y nunca sabemos. Así que, Alfonso, además que me encantaría escuchar ese taller y ya veremos cómo eso lo podemos traer aquí a las redes, porque ya ahorita es mucho más fácil. Hay mucho que compartir, Lola, Sí, muchas gracias. muchísimo, muchísimo. Muchas gracias, Alfonso. Gracias Gracias a por ti, un tomar este abrazo tiempo. virtual, ¿eh? Gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan. Esta es Lola Hernández y nos escuchamos en nuestra siguiente conversación con algún papá, mamá o bueno, papá. Hasta pronto.